Hoy continuamos con el tema, Dios te llama a cambiar tu vida. Está basado en Jueces capítulo 8. ¿Se acuerda? La anterior clase vimos acerca de la historia de Gedeón en la batalla. Luego que Gedeón fue llamado por Dios de una manera muy maravillosa, Gedeón convocó al pueblo para pelear contra Madián, contra esa tribulación tan grande que tenía el pueblo. Vinieron a Gedeón 32,000 israelitas para pelear, dispuestos a pelear contra el enemigo, pero el ejército de los enemigos eran 135,000 soldados, un número muy grande. Lo que hizo Dios con el pueblo no va a tener sentido, ¿se acuerda? No va a tener sentido para el hombre, porque redujo el pueblo que se iba a enfrentar de 32,000 a 10,000 hombres. Este proceso necesario tiene como fin madurar la fe y establecerla completamente en Dios. Pasamos una crisis, necesitamos por supuesto más recursos, pero el Señor a veces no piensa lo mismo. El Señor nos quita los recursos. Hay situaciones en nuestras vidas que no comprendemos lo que está pasando, pero Dios permite que se compliquen las cosas. La pregunta es, cuando están complicadas las cosas, ¿cómo reaccionar a esas situaciones difíciles? ¿Cómo debemos comportarnos? Pero vimos en el estudio anterior que no debemos actuar con orgullo y vanidad. Esto es la expresión de la autosuficiencia, el yo. Yo puedo hacer todo, pero dejamos a un lado a Dios. No, queridos hermanos, no debemos actuar con orgullo ni tampoco vanidad. Las situaciones difíciles nos hacen confiar completamente en Dios. Dios destruye en esta historia cualquier posibilidad de vanidad y orgullo humano mediante la reducción de este ejército. En el capítulo 7, versículo 7 dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la más gente, cada uno a su lugar. Entonces de 32,000 redujo el Señor a 10,000, y ahora Gedeón tiene 300 para pelear contra 135,000. Esto lo vimos en la clase anterior. Dios reduce el grupo de los guerreros. Primero redujo a los cobardes, negativos y criticones. Luego redujo a los que no estaban atentos y precavidos. Y también resumimos en la anterior clase que Dios entonces utiliza para sus batallas a los valientes, los positivos, los que confían en el Señor. Dios usa a los atentos y precavidos. Gedeón está arriba, el pueblo está abajo con el que tiene que pelear. Ahora Gedeón está esperando en Dios. Solamente espera un milagro, porque en las probabilidades humanas la batalla está perdida. ¿Se acuerda? En esa espera Gedeón recibe la santa palabra de Dios y Dios envía a Gedeón con su criado Fura a descender donde el ejército enemigo. Ahí Gedeón escucha una conversación de dos soldados enemigos y ellos ahí están conversando. El uno le cuenta al otro un sueño y el otro interpreta el sueño. Gedeón está en medio del enemigo y Gedeón adora a Dios en medio de los enemigos porque escuchó la santa palabra de Dios. ¿Se acuerda? Eso ya lo vimos. Él adoró al Señor y fue al campamento de los 300 lleno de fe y de confianza en Dios. Y Gedeón elaboró la estrategia, estableció la visión, planteó todo lo que tenían que hacer, alineó su corazón y animó al pueblo
en medio de las dificultades. Además, si usted se acuerda, Gedeón dijo, haced como yo hago. Esto es un indicativo que Gedeón tomó el puesto de líder. Sí, esta historia nos sirvió mucho para entender que nosotros debemos dar ejemplo. Nosotros debemos, pues, sacar adelante a nuestra familia, a la congregación local. Descendieron al campamento del enemigo 3 escuadrones de 100. Tenían las antorchas escondidas en cántaros y también las trompetas. Y dice el versículo 20, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, las antorchas, y en la mano derecha las trompetas, con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Se acuerda la historia? Más adelante en el versículo 21 dice, y estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces, mire lo que pasó. Todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Entonces, esto vimos en la clase anterior, cómo el Señor les dio victoria, pero era necesario tocar las trompetas, era necesario quebrar el cántaro para que alumbre la luz. Así también nosotros debemos matar o quebrar el hombre interior para que resplandezca la luz de Jesucristo en nuestras vidas y pregonar, así como ellos lo pregonaron con su boca por la espada de Jehová y también con las trompetas. Debemos seguir predicando y debemos estar firmes en nuestra vida cristiana. Bueno, esto lo vimos en la clase anterior, ¿sí? El verso 22, vemos cómo continúa la guerra, ¿sí? Ahí no se quedó la batalla, sino que continuó. Dice el versículo 22, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y mire, ¿a dónde se fue ese ejército enemigo de 135,000 soldados? Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abed-Meola, en Tabat. Y mira el versículo 23, esto es interesante, y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. El pueblo de Dios empezó a juntarse. Sí, todo el pueblo siguió el llamado de Gedeón y veamos cómo continúa la historia. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la crítica. La crítica y la oposición no son fáciles de manejar en cualquier sentido, ya sea en el trabajo, en la universidad, en la iglesia, en la familia. Nadie se siente cómodo cuando se escucha alguna murmuración, cuando le critican o cuando hay oposición. La reacción muy común de la crítica es actuar a la defensiva, contraatacar con algo, decir algo o simplemente ignorar las situaciones. Gedeón va a encontrarse con un grupo muy bueno para trabajar, muy bueno en lo que hacen, pero muy difícil de tratar. Yo sé que alguien de ustedes está luchando hoy mismo con personas tóxicas, con personas que no pueden comportarse correctamente, que tal vez dañan los momentos. Sí, hay veces que es difícil tratar a las personas. Yo creo que le va a servir mucho este estudio bíblico y vamos a estudiar. Lamentablemente, cuando existe la crítica, cuando existe la oposición, cuando existen estos ambientes incómodos en nuestra vida, nos desorientan y nos desenfocan de nuestra visión, de nuestros objetivos y nos causan problemas. Y lamentablemente no podemos vivir una vida plena y lamentablemente eso inunda nuestros pensamientos y no podemos continuar. Pero a pesar de esto, no debemos perder el enfoque.
Por favor, queridos hermanos, no debemos perder en la iglesia el enfoque de la salvación. En el hogar no debemos perder el enfoque del amor, del criar a nuestros hijos en el Señor. En el trabajo también no debemos perder el enfoque del servicio. Los efrateos, que vamos a estudiar a continuación, son muy diligentes. En el versículo 24, quiero que lea conmigo con mucha atención. Dice, Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín. Ahí están los efrateos, diciendo, mire el mandamiento o la petición, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados. Los vados es donde podrían pasarse ellos huyendo de los 300, de Betbara y del Jordán, antes que ellos lleguen, porque podrían pasar el río y escapar. Y juntos todos los hombres de Efraín, mire cómo se unen estos efrateos, se unen y tomaron los vados de Betbara y del Jordán. Bueno, ahí están ellos. Verso 25. Y mire lo que hicieron estos efrateos, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, a Oreb y a Zeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb. Bueno, esta peña de Oreb no es la que nosotros cantamos en nuestros himnos. Cristo es la peña de Oreb. No sé si alguna vez usted ha cantado ese canto muy bonito. No se refiere a esta. La peña de Oreb, la de Cristo, la roca donde sale agua, esa es con H, aquí es sin H. Y dice ahí, y a Zeb lo mataron en el lagar de Zeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Muy bien, muy buen trabajo. Esta gente se juntó como un solo hombre, hicieron un trabajo muy rápido, escucharon pues el llamamiento de Gedeón y hicieron, pero rápidamente. Son muy diligentes los efrateos, son muy organizados y colaboradores, son muy diligentes, muy trabajadores, pero también, lamentablemente, como trabajan mucho, son muy demandantes, son muy conflictivos, la verdad. Los efrateos van a enfrentar a Gedeón, y quiero que vayamos ya al capítulo 8, versículo 1. Dice allí, pero los hombres de Efraín le dijeron, mire, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? ¿No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y dice allí, y le reconvinieron fuertemente, es decir, le enfrentaron. Mire, así se comportaron los efrateos. Un momento muy difícil para Gedeón. Son acusaciones muy incorrectas, por supuesto, que provienen de una profunda inmadurez. En otras palabras, están muy ofendidos porque no les invitaron a la fiesta. Se lo toman muy personal. ¿Qué es esto que has hecho con nosotros?, dice los efrateos. Actúan prontamente, la verdad, prontamente, sin conocer la versión de Gedeón. Y es interesante cómo reacciona Gedeón ante esto. Les gusta compararse y no soportan el éxito del otro. Manifiestan su resentimiento en palabras muy agresivas. Si usted se da cuenta, esto es algo chocante, la verdad. Eclesiastés 4:4 dice, visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Lamentablemente, los efrateos, pero muy eficientes, muy trabajadores, pero también por lo que hacen, son muy demandantes. Y son groseros en sus palabras. No sé si usted en su vida tenga a alguien así. Hay muchas madres de familia que son calidad de mamás, pero también son agresivas con sus hijos.
Lamentablemente es así. También hay padres que no usan las palabras adecuadas y los hijos se sienten presionados. O, o tíos, o sobrinos, o abuelos, o nietos, etcétera. Queridos hermanos, en nuestra vida vamos a tener efrateos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo reaccionar correctamente ante personas así? Veamos a Gedeón. Por supuesto, vamos a ver a Gedeón, pero lo natural en estas situaciones es defenderse y contraatacar. Sí, no es fácil reaccionar correctamente ante personas que nos acusan. Lo que hacemos nosotros, tú también esto y esto otro. No me has visto. Gedeón no hizo eso, queridos hermanos. Gedeón no empezó a explicar y decir esto pasa, lo que pasa es que Gedeón, Dios me llamó. No. Mire lo que hace Gedeón. Capítulo 8, versículo 2. A los cuales él respondió. Y mire lo que dice él. ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Lo que les está diciendo, miren, yo creo que no me comparo a ustedes. Ustedes han hecho un trabajo mejor que el mío. Versículo 3, Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Es decir, que miren, yo hice poco, pero ustedes han hecho mucho. Bueno, ¿de dónde sacó estas palabras tan impresionantes, Gedeón? ¿Cómo pudo defenderse de esa manera? Bueno, la verdad es que no se defiende dando explicaciones. Lo que hace es muy sabio, muy sabio. Y la razón parece que tiene que ver con Jueces capítulo 6, versículo 34. ¿Sabe por qué? Dice allí, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiesitas se reunieron con él. El Espíritu Santo estaba en la vida de Gedeón. Y solamente el Espíritu Santo puede hacer que nosotros reaccionemos con estas palabras. El cristiano, por supuesto, debe manifestar el fruto del Espíritu Santo en su vida. Usted notará que dice el fruto del Espíritu Santo, sí, porque en Gálatas capítulo 5, versículo 22 no dice los frutos del Espíritu son, no, dice más el fruto del Espíritu es decir, las características del fruto del cristiano, que viene a ser uno solo. Es así, es como decir, esta manzana tiene este color rojo, tiene por dentro semillas, es de esta forma. Asimismo, nosotros los cristianos, cuando tenemos el fruto del Espíritu Santo, este fruto tiene estas características. ¿Cuáles son? Usted recordará, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, es decir, que esto viene de parte de Dios. Hay cualidades del Espíritu Santo que deben estar en nosotros, especialmente dos, queridos hermanos, las que tuvo Gedeón, la templanza. La palabra templanza significa dominio propio, aprender a dominarnos, a dominar nuestro espíritu. Y la segunda, mansedumbre. Si alguien nos ataca, lo natural es carnalmente defendernos y alzar la voz y tal vez insultar, porque así actúa el hombre natural. Pero el cristiano domina su espíritu, domina y también controla su carácter. Eso es lo más evidente cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas. ¿Cómo reaccionamos ante la crítica, ante los descontentos, los reclamos mal fundados? Porque hay veces que vienen sobre nosotros reclamos que nosotros decimos, ¿por qué me dicen estas cosas? Bueno, hay que saber escuchar y hay que pensar mucho, actuar con mucha sabiduría, pedirle a Dios que nos ayude a tener palabras. Y mire,
Prácticamente, el resultado es el siguiente. Versículo 3. Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Dice la versión, nueva versión internacional, al oír la respuesta de Gedeón, esta respuesta muy sabia, se calmó el resentimiento de ellos contra él. Ellos estaban resentidos, como muchas personas pueden estar con nosotros resentidas, familiares, hermanos, amigos, pueden estar así con nosotros, pero el proverbio 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera, la palabra dura y tal vez sin mucho pensamiento, hace subir el furor. Mire, si alguien llega contra usted con algo muy fuerte, alguna crítica, piense un ratito, cuente ahí unos segundos, cuente 15 segundos y piense, ¿cómo reaccionaría Jesucristo ante esta crítica, ante esta calumnia? Y luego responda, pero responda con sabiduría, como lo hizo Gedeón. Si podemos manejar la crítica, queridos hermanos, vamos a enfocarnos correctamente. Más si no hacemos esto, nos desenfocaremos y pasaremos tiempo peleando con gente que trabaja con nosotros. Imagínense, hay veces que no es necesario estar discutiendo. Lo importante es tener paz. Gedeón sabiamente decidió tener paz. Sí, una buena decisión. Eran sus amigos, eran su pueblo, y él no quiso estar peleando con ellos. Espero que usted también. Ahora vamos a pasar a otro punto, y está en el versículo 4. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo. ¿Y cómo estaban ellos? Cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, yo ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan. Por favor, denme unos pedacitos de pan para estos trabajadores, para estos soldados que se están estrenando, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. El epítope de esto es la esperanza. ¿Y cómo lo sabemos? Porque dice ahí, cansados, mas todavía persiguiendo, así como muchos de nosotros en esta vida. Y dice, ¿qué te pasa? Estoy cansado de luchar. Mucha gente dice, aquí, viviendo la lucha y luchando la vida. Trabajando para el Señor, aún cansado, sí, pero bien. Gedeón se preocupó por este grupo de personas cansadas. Cristo lo hizo también, ¿se acuerda? Venid a mí todos los cansados, que yo les haré trabajar. No, así no dijo. Dijo, vengan a mí los cansados, que yo les daré descanso. Sí, Jesucristo se preocupó de la gente, ¿se acuerda? En 2 ocasiones hizo 2 grandes milagros registrados en los evangelios. Dio de comer a 5,000 y también dio de comer a 4,000, porque Jesucristo se preocupaba de la gente que le seguía. Debemos darnos, queridos hermanos, debemos darnos cuenta de las necesidades de aquellos que luchan junto con nosotros. Debemos tener esta actitud que tuvo Gedeón. La actitud correcta es protegernos. Debemos preocuparnos de nuestra esposa que lucha con nosotros todos los días, preocuparnos de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros empleados, de la gente que lucha con nosotros del día a día. Nadie es lo que es sino por la ayuda de Dios. Y también por la ayuda de la gente que siempre está apoyándonos.
pero lamentablemente hay veces que ellos están cansados. Y no están cansados de nosotros, queridos hermanos. Ellos están cansados del esfuerzo. Si hay alguien, por ejemplo, que es aquí profesional, usted no llegó allí solo. Usted recibió la ayuda del Señor primeramente, pero también recibió la ayuda de los padres. ¿Cuántas veces los padres ayudando, preocupados, las madres sobre todo, planchando, lavando, cuidando, aconsejando, los padres preocupados, sustentando, todo el tiempo, ayudando? Y hay veces que nos olvidamos de la gente que está al lado de nosotros. Sí, debemos ayudar y principalmente, queridos hermanos, a la familia, porque Gedeón tenía un grupo de 300 y era su familia. Me refiero a que era parte del pueblo de Israel. Mire, queridos hermanos, el mandamiento en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 3, es honrar a las viudas que en verdad lo son. La iglesia debe preocuparse por las viudas de la iglesia. Sí, las viudas han perdido el sustento muchas veces y los diáconos deben comprobar, en nuestro caso en la Iglesia de Cristo en Pilanquí, que son en verdad viudas y necesitan pues el sustento. Es una obligación, es un mandamiento del Señor para la iglesia. Dios siempre quiere que protejamos en especial a las viudas y a los huérfanos, porque hay muchos necesitados en la iglesia y es una ayuda física. La palabra honrar aquí en el contexto significa pensar en la necesidad física de las viudas. Pero el versículo 4 a mí me llamó muchísima la atención porque dice, pero, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero. Ahora, nosotros en la iglesia podemos tener alguna viuda y debemos ayudarla, por supuesto. Pero, hermanitos queridos, esto es un mandamiento que el apóstol Pablo piensa sobre los familiares de los hermanos. Sí, tenemos que ayudar a las viudas, pero quien debe preocuparse primero, quien debe estar pensando en ayudar económicamente, físicamente, primero, tiene que ser la misma familia. Sí, esto nos separa, queridos hermanos, del mundo, que el Hijo de Dios, la hija de Dios, tiene que tener amor fraternal para su propia familia. ¿Cómo es posible, queridos hermanos, que hijos se olviden de sus propios padres? Hijos se olviden que sus padres, que su mamá, que su papá han estado ayudándole todo el tiempo y no sean capaces de ayudarlos económicamente. O si hay nietos, los nietos deben ayudar a su propia familia. Aprendan primero. Eso significa que si hay alguien que no piensa igual, tiene que aprender. Sí, porque somos cristianos que somos muy diferentes a las personas del mundo. ¿Sí? Hay veces que en el mundo se observa a muchas personas que han abandonado a sus padres, que han abandonado a sus seres queridos, a su suerte. Hay abuelitas que están pidiendo caridad en las esquinas, rogando por alguna moneda. Bueno, y yo creo que los hijos a veces se han olvidado y los nietos también se han olvidado, pero eso no debe pasar en la iglesia. Porque dice ahí, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. En la iglesia del Señor, queridos hermanos, no debe pasar estas cosas. Los primeros en darse cuenta que hay necesidad en alguna viuda, en algún necesitado, debe ser su propia familia. Y la familia preocupada, gastando de su propio bolsillo, gastando de sus propios víveres, ayudando a los familiares. Eso es fruto del Espíritu Santo, queridos hermanos. Y dice allí, y recompensar a sus padres. Haga cuenta cuánto han gastado sus padres en usted, desde pequeñito. Cuánto tiempo nos han dado de comer.
¿Cuánto tiempo nos han vestido, nos han planchado, nos han lavado? ¿Cuánto tiempo han estado junto con nosotros? No solamente físicamente, emocionalmente. Nos han ayudado a hablar, a caminar, nos han ayudado en el estudio. Desde pequeñitos se estudia mucho hoy en día. 6 años en la escuela, 6 años en el colegio, 5 años más en la universidad. Todo ese tiempo los padres ahí ayudando, pero a veces el hombre y la mujer a veces no es agradecido. Y debemos recompensar. No tienen que pasar necesidades los padres. ¿Y por qué? Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Sí, queridos hermanos. Versículo 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado solo, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Y si hay alguien que está recibiendo ayuda de sus familiares, hay que comportarse como es digno del Señor, esperando en Dios, diligente en súplicas, en oraciones por la familia, por la iglesia. Bueno, esto está ahí en la Biblia, son las instrucciones de Dios para la iglesia. Dice el Proverbio 19:17, y lo puse allí porque hay mucha gente necesitada, no solamente la familia, los hermanos, también los amigos, la gente de afuera, los vecinos. Hay gente que está sufriendo mucho hoy en día. Lamentablemente la crisis económica, la pandemia ha afectado mucho. Yo he visto a mucha gente comiendo de la basura. Este tiempo hay que dar al pobre, queridos hermanos. Jehová presta al que da al pobre. A Jehová presta el que da al pobre. Si usted regala algo al pobre, está Jehová en deuda con usted. Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. El Señor dice, si usted da al pobre, yo te lo recompensaré, dice el Señor. Sí, queridos hermanos, seamos buenos, seamos como Gedeón, seamos buenos cristianos. Pero también, así como la gente necesita ayuda espiritual, la gente que está colaborándonos, ayudándonos, también necesita la parte espiritual. Y yo voy a poner un versículo a continuación y yo quiero que usted medite en este versículo y ore a Dios para que Dios le conceda esto. Dice Isaías capítulo 50, versículo 4, Jehová el Señor, dice Isaías, me dio lengua de sabios, ¿para qué? Para saber hablar palabras alcanzadas. Va a haber personas que están muy agotados en su familia, hermanos de la iglesia, vecinos, amigos, están muy cansados de esta vida, de la pandemia, sufridos. Gente que nos ha apoyado está sufrida. Pedirle al Señor, queridos hermanos, esto es una oración sabia. Pedirle al Señor, Padre eterno, quiero lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzadas. También despertará mañana tras mañana, despertará. Ahora, mira esta frase qué bonita. Mi oído para que oiga como los sabios. ¿Qué necesita el cansado? ¿Qué necesita la persona que está sufriendo? Necesita que lo escuchemos con sabiduría, pero también que hablemos palabras de sabiduría alcanzada. Espero que esto lo pueda aplicar en su vida, queridos hermanos, y empecemos a preocuparnos de la gente que todo el tiempo nos ha apoyado. A veces queremos más apoyo, queremos que ellos estén preocupados por nosotros porque nos hemos acostumbrado a eso, pero también nosotros debemos retroalimentar, debemos también ayudarles a ellos, porque ellos también están luchando con nosotros. Los 300 también estaban ahí luchando, queridos hermanos, y teniendo fe en que Jehová está con ellos también. Ellos también estaban sufriendo. Ellos también estaban suplicando a Dios que Dios no les quite la vida en esa batalla imposible. Ellos también estaban perdiendo su fe, pero estaban firmes junto a Gedeón.
ninguno de ellos se acobardó y se fue para su casa, porque estaban junto a él. Así también usted tiene familiares, amigos que están apoyándole, creyendo en usted, creyendo en los planes, padres de familia, líderes de hogar, predicadores, pastores. Hay gente que está esperanzado en ustedes, esperanzado en nosotros, y hay que apoyarlos de dos formas: espiritual, físicamente. Pero en esta vida también no solamente se recibe ánimo y se pide ánimo. Hay veces que no, por más que nosotros queramos ánimo y por más que queramos ayuda, no recibimos. Dice que los principales de Sucot respondieron. Y mira esta palabra, y esta palabra es un tono burlona de estos de Sucot. Eran parte del pueblo de Dios, pero mire cómo dicen: ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que te demos pan a tu ejército? Gedeón solamente estaba pidiendo un poco de pan, pero ellos dijeron: ¿qué ya venciste para darte de comer? Mire, y Gedeón dijo, y esto es Gedeón inspirado por el Espíritu Santo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, los enemigos, yo os trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Espinos son plantas puntiagudas con espinas, y abrojos son las zarzas, hojas muy duras, ásperas del desierto. Y mire, no solamente se fue a Sucot, sino que también se subió a Peniel. Y de allí subió a Peniel pidiendo comidita, pidiendo un poco de pan para los guerreros que estaban peleando en representación de todo el pueblo, y les dijo las mismas palabras: deme un pancito para mis 300. Y estos de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot: no te daremos nada. Lamentable, ¿no? A veces de la gente desconocida esperamos que nos digan que no, pero del mismo pueblo, imagínense, diciendo: no te daremos pan. Y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Sucot, mire lo paradójico, Sucot significa cabañas donde puedes refugiarte. Y Gedeón y los 300 necesitaban un refugio. Peniel significa, mire, rostro de Dios. Y esto es, queridos hermanos, y esto es interesante porque hay veces que los cristianos pueden actuar de esta manera. Se dicen que son cristianos, se dicen que obedecen a Dios, pero cuando es de actuar, no van a actuar. Imagínense cristianos que tienen las posibilidades de ayudar y no lo hacen. Saben que con su ayuda se podría hacer grandes cosas, pero en realidad no quieren hacerlo. ¿Qué les costaba a estos de Sucot y Peniel regalar pan para estos guerreros que estaban en representación de Dios? Pero hay veces que el cristiano decide actuar peor que las personas del mundo. Sí, queridos hermanos, mire lo que dice el versículo 8 de 1 de Timoteo capítulo 5, volviendo al contexto de lo que veníamos estudiando allí, hablando de las viudas y hablando de los familiares que no quieren ayudar a las viudas, familiares cristianos, porque si alguno no provee para los suyos, sus propios familiares, y mayormente para los de su casa, mire, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto me impacta mucho porque si un cristiano hace esto, si un cristiano desampara a su propia familia, esto habla muchísimo de su vida. Y la verdad
no está viviendo en fe, ha negado la fe y su comportamiento es peor que un incrédulo. Así que mucha tristeza por los de Sucot y Peniel. Bueno, Gedeón y los 300 podrían haberse desanimado mucho, trabajando, luchando, con hambre, y gran cantidad de pueblo le dice, no, primero ganen la batalla, después les damos de comer. Pero imagínense, queridos hermanos, ¿qué hacer? Veamos lo que hizo Gedeón. Dice versículo 10, y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y ellos, su ejército, como de 15,000 hombres. Bueno, una pelea muy difícil, 300 para 15,000 era muy difícil, pero sabemos que Dios estaba con ellos, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Versículo 11, subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitan en tiendas al oriente de Nova y de Jobea, atacó el campamento. ¿Y por qué los atacó? Porque el ejército no estaba en guardia. Y mire lo que pasó. 15,000 hombres otra vez, y oyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Todos sus enemigos estaban impresionados, espantados, porque miraron a sus 2 reyes capturados. Mire qué significa Seba. Hablando de los reyes, Seba significa destrucción y Salmuna desamparo. Si usted quiere fracasar, siga el siguiente consejo, Eclesiastés 11:4. El que al viento observa, imagínese qué va a haber en el viento, pues nada, no sembrará. Y el que mira las nubes, no segará. Claro, si Gedeón hubiera dicho, bueno, yo estoy cansado, me quedo aquí mejor esperando, bueno, no hubiera hecho nada. Como la gente que no quiere hacer nada sobre su propia vida, no quiere seguir adelante, está ahí elevado, viendo el viento, mirando las nubes, pues no pasará nada en su vida. Hoy, paradójicamente, las redes sociales, el Facebook, el WhatsApp, reposan sobre una nube informática. Y la gente las encontramos todo el día mirando su teléfono y mirando las redes sociales todo el tiempo, perdiendo su tiempo y cargando el teléfono muchas veces, porque todo el tiempo se pasan en el teléfono celular sin hacer nada. ¿Y qué proyectos van a continuar? ¿Cómo vamos a proveer para nuestra casa? ¿Cómo vamos a crecer en nuestra vida secular? ¿Cómo vamos a continuar? Pues el que observa y solamente mira las nubes no tendrá resultados en su vida, en todo aspecto me refiero. Debemos enfocarnos en el objetivo y no en los problemas, aunque los problemas son muy grandes en nuestra vida, como la vida de Gedeón y de este ejército. Dice en versículo 3, entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese. Y tomó a un joven de los hombres de Sucol y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucol, los que no quisieron dar pan, 77 varones. Versículo 15, y entrando a los hombres de Sucol dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me zaheriste, te burlaste de mí, diciendo, están ya en tu mano, Seba y Salmuna, para que te demos nosotros pan a tus hombres cansados. Y mire lo que hizo Gedeón, y quiero que usted no se impresione mucho de lo que voy a leer, porque dice, verso 16, y tomó a los ancianos de la ciudad y los espinos y abrojos del desierto, y castigó con esas ramas duras, con los espinos, con ellos a los de Sucot. Y mire qué hizo con los de Peniel. Verso 17, asimismo derribó la torre de Peniel
Y mira lo que hizo. Mató a los de la ciudad. Este es el juicio de Dios, pero ahora el juicio de Dios por su propio pueblo. Los errores que encontramos en Sucot y Peniel son los siguientes. Ellos clamaron, en el capítulo 6, 2 capítulos antes, ellos clamaron a Dios. Dice el versículo 6, de este modo empobrecía a Israel en gran manera a causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Es decir, que Sucot y Peniel también oraron a Dios por ayuda. Dios respondió por medio de la palabra, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Dios les envió palabra. Ellos escucharon la palabra de Dios, escucharon la predicación de Dios. Dios estaba actuando como un juez, queridos hermanos. Estaba actuando con el juez Gedeón para salvar a Israel. Dios les mostró a estos dos grupos, a Sucot y a Peniel, que estaba con ellos, destruyendo a 120,000. Todos los demás israelitas acudieron, ayudaron, pero ellos, a pesar de todo esto, a pesar de las pruebas, pues no ayudaron, no pudieron dar un poco de pan. Desampararon a sus hermanos cuando estaban cansados y hambrientos. Y continuaban desobedeciendo a Dios y no escucharon el mandamiento de Dios. Por eso, por todas estas razones, queridos hermanos, Dios envió un juicio sobre ellos. Sí, mire, queridos hermanos, esto es serio. Esto es muy, muy serio y esto es la justicia de Dios. La justicia de Dios se manifiesta por su propia iglesia, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras para ti ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios es justo. Romanos 2:5, versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío también, primeramente, y también al griego. Pero honra y gloria y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Mire, y esto es importante, porque no hay acepción de personas para con Dios. Leímos Romanos 2:5 al versículo 11. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. ¿Cuál es la condición? Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Por eso, queridos hermanos, debemos permanecer en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios también juzga a su mismo pueblo. Ahora, piense en lo que sucedió en la iglesia al principio. Ananías y Zafira mintieron. Quisieron, pues, por quedar bien, mentir y decir que dieron una gran cantidad de dinero, pero en realidad estaban mintiendo al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Murió. Tanto el esposo como la esposa murieron. Dice el versículo 11, luego de esto vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Porque eso es lo que pasa, queridos hermanos, cuando Dios hace su juicio sobre la iglesia. Los demás debemos aprender. Dice 1 Corintios 10, versículos 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas. ¿Y para
¿Para quién se escribieron? ¿Para qué se escribió Jueces? ¿Para qué se escribió la historia de Hechos? ¿Para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Sí, queridos hermanos, y debemos aprender de la historia. Debemos aprender a seguir adelante. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, también dice el versículo 12. Debemos reaccionar correctamente ante la crítica que nos viene sobre nuestra vida. Debemos actuar como cristianos. Debemos proteger a la gente que siempre está ayudándonos, protegiéndonos, que está todo el tiempo con nosotros. Debemos ayudar a los que trabajan en la obra de Dios, no hacernos los de la vista gorda como los de Sucot y de Peniet. Debemos obedecer a Dios con temor todo el tiempo. Bueno, queridos hermanos, espero que esta historia de Gedeón sirva para su vida espiritual. Que Dios les bendiga. Bueno, continuamos la siguiente semana, si el Señor nos permite, con lo que sigue de la historia.